Voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Hoy me siento muy halagado con la presencia de dos buenos amigos. A mi derecha, Jorge Grajales. ¿Qué tal? Tú eres un ¿Cómo estamos? especialista con un tema que el día de hoy nos llama mucho la atención poderlo compartir con nuestro auditorio. La cultura underground y su importancia en México. No es un tema que sea un tema cotidiano. Sí. Más bien, yo lo siento como un tema muy especial. Y gracias al maestro en filosofía, Diego Eduardo Jesús Merino Lazarín, porque tú eres nuestro conducto para la invitación a Jorge y la aceptación de él de estar aquí con nosotros. Y bueno, tú eres el facilitador del programa, entonces te pido que tú nos hagas una presentación de Jorge, de todo lo que tú tienes de experiencia y del tema que vamos a tratar el día de hoy. Claro que Adelante. sí. Bien, pues muchas Diego. gracias. Buenas tardes. Pues sí, hoy estoy muy emocionado porque de verdad este programa lo estaba esperando desde hace muchísimos meses, pero no había contactado a Jorge. Y bueno, Jorge es, de todos nuestros invitados, creo que es el que más motes tiene. Máster del gore, sensei del gore, sabonim del underground, en fin. Es, claro, dados por sus fans, nosotros, sus fans, que realmente admiramos todo su trabajo. Sí, que, claro. Pues siempre quedamos anonadados. Jorge, voy a hacer una pequeña, pues como currículum, ¿no? Sí. ¿Sabes? De Jorge. Jorge lleva alrededor de 15 años en el Centro Cultural Martí realizando maratones de cine verdaderamente extraño. Claro, los motes que dije ahorita jugando un poco los circunscribí al horror, pero realmente es todo tipo de cine, ¿no? Él nos platicará y es cine indio, africano. Alguna vez platicó sobre alguna cuestión sobre cine africano. Además da muchísimos cursos, talleres no, porque me parece que no es propiamente, ¿no? Como Bueno, son cursos y talleres curso también, taller. ¿no? Dependiendo. Yo siempre he tomado cursos con él. Sí. Nunca he tenido la oportunidad de un taller. También escribe para varias revistas. Y bueno, pues ahorita lo último que está más en boga es este gran cómic que ha sacado, que es Census. Y es un cómic pues en braille, ¿no? Me parece que es el primero en su tipo en el mundo. Sí, no en el mundo, pero sí es el primero en México y en Latinoamérica. Y pensado además para esta población que siempre ha sido invisibilizada, la gente ciega, que no se les desniega de cierta manera el derecho a la cultura al no acceder ellos a libros, ¿no? a materiales impresos en braille. De todo lo que se hace en braille en el mundo, pues es tan solo el 1% de los tirajes de libros dedicado al braille, lo cual... ¿A los ciegos? Sí, lo cual digamos que sí es pues bastante preocupante, porque no tienen acceso a una gran cantidad de libros y por ende... O sea, no todos los ciegos tienen acceso a... ¿No? Aparte de que no hay material, tampoco hay una facilidad para que ellos accedan a ese material, pero de entrada tendría que existir material para que ellos tuvieran acceso pues, a libros. Hay una gran problemática que existe y yo tuve el honor de haber sido invitado a ser el guionista de tres cómics en braille, patrocinados por el Nacional Monte de Piedad, para que pues existieran este tipo de materiales para la gente invidente por un lado, y por el otro lado, por cada cómic que se venda se está ayudando a niños de escasos recursos con discapacidad visual. Es decir, por cada cómic que se vende se le va a dar anteojos a niños en esta situación, por parte tanto del Nacional Monte de Piedad como de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor.
¿De quién es esta fundación? ¿Dónde surgió? Es una institución de asistencia privada, al igual que muchas instituciones que Nacional Monte de Piedad ayuda, y que otro de los objetivos del cómic es precisamente ese, el hacer del conocimiento del público a través de esta labor, que Nacional Monte de Piedad no solamente es una institución prendaria que se dedica exclusivamente a eso, sino que también es una institución esa de parte es muy asistencia interesante. privada. Fíjate, Jorge, lo que pasa es que no tenemos información. Sí. Y como esto no lo hablamos, esta información respecto de la labor que hace, de carácter humanitario, de ser solidaria la institución, que es el Nacional Monte de Piedad, con otras instituciones a las que les otorga donativos. Exactamente, ¿sí? Exacto. Sí, de eso se trata, y de ayudar, en este caso, pues a esta población que realmente lo necesita, claro, ¿no? En claro. llevarles lectura, entretenimiento, y a la vez que esto se traduzca, se transforme en par de anteojos para niños que no tienen la posibilidad de tenerlos, ¿no? Y claro. De la misma manera continuar ellos con su educación, sí. Que es algo que además yo sé bien, porque yo mismo soy discapacitado visual, soy débil visual, y de pequeño tuve miopía, astigmatismo. Hoy día tengo una condición que se conoce como queratocono, y que consiste en una deformación del glóbulo ocular, se va haciendo en forma de cono, pero como me habían operado de la miopía y el astigmatismo, pues ya no me pueden corregir esta, ¿no? Por una operación que hoy día se considera muy dañina, que se llamaba queratotomía. Y bueno, pues en este caso sirvió precisamente para esta experiencia que tengo como débil visual, pero como alguien que también trabaja mucho con materiales visuales como el cine y la historieta, el ser el guionista y tener la sensibilidad para hablarles, por decirlo de una manera, a la gente invidente que va a tener acceso a ese cómic. ¿Cómo le haces? Porque me imagino que te cuesta un gran esfuerzo visual, sí, lo que haces. Sí. Bueno, lo que mi oftalmólogo me dijo es: aprovecha. O sea, mientras ahorita puedas ver, tú aprovecha. La cura que tengo es un trasplante de córneas, que por cuestiones también de edad y de estar viendo el avance progresivo, porque es una deformación progresiva, lo van a valorar. Pero me dice, mientras tanto, pues aprovecha, ¿no? Todo lo que puedas para hacer lo que quieras con tu vista. Y pues ahora sí que le he tomado la palabra a mi oftalmólogo para precisamente hacer todo eso. Y bueno, con todas las implicaciones que esto tiene, porque ya hay ciertos momentos en el día, sobre todo en la noche, esta transición del día a la noche o en la oscuridad, en donde yo ya no puedo ver con nitidez. De por sí, lo que me provoca este queratocono es ver con no mucha nitidez. Pero en la noche esto obviamente se agrava, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, que incluso en el día me costan trabajo, como las escaleras. Las escaleras las percibo como un plano. Entonces no sé cuando hay escalón o cuando no sigue. Entonces ahí tengo que andar como con mucho cuidado, ¿no? Pero vaya, uno se va acostumbrando a esta condición, a esta situación, y uno sale avante. A final de cuentas, es lo que la mayoría de la gente discapacitada hace, ¿no? De volver su discapacidad como una herramienta más que les impulsa a salir adelante, ¿no? Como lo hemos visto en infinidad de ocasiones aquí mismo en el país, cuando van los discapacitados representándonos para los Paralímpicos, y ellos son los que tienen muchos más éxitos que nosotros, ¿no? Es verdad. Entonces, vaya, fui solicitado por el Nacional Monte de Piedad precisamente como por estas características, ¿no? Ellos originalmente estaban buscando un guionista ciego o un escritor ciego que pudiera realizar un cómic, y a final de cuentas pues no encontraron a alguien de esas características,
Y bueno, pues lo más cercano que pudieron encontrar fue a mi persona. Me mandaron a llamar por parte del dibujante que está encargado de el cómic, que él se llama Bernardo Fernández Beff, que debo de decir, él es un escritor que ilustra, porque aparte de ser un reconocido historietista en México, también es un escritor que se dedica mucho a los géneros de la novela negra, la literatura de ciencia ficción, y que por estas incursiones en ello ha recibido varios premios que le reconocen su labor. Incluso hace poco una de sus novelas fue traducida al chino, y él estuvo por allá. Entonces yo lo conozco desde hace muchos años, cuando empezamos los dos, ahora sí que en el medio underground, a hacer fanzines de cómics. Y bueno, él, pues dedicándose a todo esto, adquirió todo este prestigio, de este estatus de ser un gran escritor dentro de estos géneros. Y cuando le solicitaron estar en el proyecto de Census, este cómic braille, pues él me recomendó, precisamente porque conoce mi condición, y él conoce mi trabajo también, pues haciendo cómics, y él pensó que era la persona idónea para hacer este proyecto. Qué bien, qué bien. Diego. Pues sí, y además creo que, no creo, más bien, para terminar este espacio, qué bueno que nos fuimos por el cómic, que me parece que era muy importante tocarlo. Jorge también es juez en muchos, no son certámenes. Pues son festivales de cine fantástico, de cine de horror que se hacen aquí en México, que he tenido pues la fortuna de que me hayan llamado en algunas ocasiones, porque obvio no puede repetir cada año el mismo jurado, pero es precisamente por esta labor de estar dando cursos relacionados con esto, o el cineclub que se enfoca a, pues desde este cine underground, a este otro cine. Exactamente. Perdón que te interrumpa, Jorge, pero es que justamente quiero llevar lo que estás diciendo para allá. Jorge ha hecho una enorme aportación a todos los que somos fanáticos de todo este cine underground, porque él se ha dedicado a conseguir, como dice Jorge, otro cine muy diferente, ¿no? De hecho, hay un documental por parte de Mórbido, si no me equivoco. Bueno, Mórbido lo llevó, es un documental del CUEC, es una alumna del CUEC, que lo realizó y que se presentó en diversos festivales de cine, entre ellos el de Mórbido. Que lleva como título El Rey del Otro Cine. Así es. Y es un documental sobre la labor de Jorge. Entonces, este documental cortometraje presenta justamente lo que hace Jorge. Jorge consigue cine muy extraño, textos muy extraños, y los traduce del japonés, o bueno, hace el subtitulado del japonés al español y del inglés al español. Entonces nos ha acercado una bagaje cultural increíble, pero difícil de accesar, ¿no? Y básicamente una de las inquietudes que queríamos pues que platicáramos acá era cómo se percibe esta cuestión underground. Es decir, yo creo que tiene una gran importancia la cultura underground, si atendemos a la idea de cultura como cultivo, ¿no? Eso que está muy adentro. Hay un lado B, ¿no? Una cuestión cultural pues tal cual, underground, por debajo, ¿no? Sí, que no es tan institucional, por decirlo de una manera, que no está apoyado por las cuestiones oficiales, y que abarca pues distintas formas de expresión cultural, que pueden ser de lo musical a lo literario, en este caso lo audiovisual. Y a mí desde siempre me ha gustado mucho el cine. El cine es una de mis pasiones, y creo que el cine es una ventana para conocer diferentes culturas, maneras de pensar, y que nos puede informar a la vez también que divertir. En fin, creo que cumple una serie de funciones verdaderamente muy importantes, y que creo que no hay ningún tipo de cine que sea más importante que el otro. No creo que uno tenga que soslayar un género cinematográfico en preferencia de otro. Tanto el cine popular me parece como una cuestión muy importante, porque nos habla acerca de el sentir, es como un termómetro de lo que está pensando también la
la gente, la población, pero el cine, sobre todo también a veces el cine de arte, puede representarnos como nuestra identidad nacional, allende nuestras fronteras, y representarnos en festivales. Pues es algo muy complejo, y existe también este cine underground, hecho al margen, como mencionaba en un principio, de todas estas cuestiones institucionales, ¿no? Entonces, pues a mí me ha gustado siempre todo este tipo de cine, llamado otro cine, porque cuando empecé a darle difusión en el Centro Cultural, era un cine que no era tomado tan en cuenta por las mismas instituciones, ¿no? No deja de ser casi un oxímoron el hecho de que esté en una institución que es apoyada por el gobierno del Distrito Federal, como lo es el Centro Cultural José Martí. Es uno de estos pocos centros culturales que depende del GDF, como lo es también la Olin-Yolistli, por ejemplo, y que lo que le estemos ofreciendo a la gente de los derredores es precisamente un acercamiento a un cine que no necesariamente se ve de manera cotidiana apoyado por las instituciones, ¿no? Oye, ¿este centro está en el centro histórico? Sí, es un lugar verdaderamente muy cómodo para llegar, de diferentes ubicaciones, porque sí se ubica prácticamente en el corazón del centro histórico, a un costado de la Alameda Central, más exactamente en lo que se llama ahora Plaza de la Solidaridad, lo que antes era el Hotel Regis. Sí. Y que pues nos queda ahí el metro muy a la mano. Metro Hidalgo, claro. Sí, Metro Hidalgo. Ahora también está ahí el Metrobús, claro, Metro sí, Hidalgo. sí. Pasa el corredor de autobuses sobre Reforma, que está toda la noche también. Entonces está bastante sencillo de llegar. El mural de Diego Rivera. De Diego Rivera. También lo de Diego Rivera está en el... Sí, está en el museo, que está a un costado, a espaldas, sí, mejor dicho, del Centro Cultural José Martí, sí, que debo decirte, pues también se ha distinguido en ofrecer un espacio cultural en este sitio de toda índole. Van desde eventos al aire libre que tienen que ver con teatro para niños, hasta rock, jazz y blues, a hablar de las leyendas de las calles del centro histórico, de otras calles importantes de nuestra ciudad, a diferentes espacios de cineclubes. No solamente estoy yo con estos maratones de cine, que debo de decir también es algo muy, muy particular, porque los maratones son toda la noche. Empezamos a las 9 de la noche y terminamos a las 7 de la mañana. Usualmente nos da tiempo de poner 5 películas, dependiendo de la longitud de estas. Hay veces que he hecho maratones de puro cortometraje, o como mencionabas, Diego, unos del cine de la India, y bueno, las películas de la India son como de 3 horas y media, entonces a veces nos da tiempo nada más de 3 películas y estamos ahí ya saliendo muy a las deshoras. Entonces, pues tenemos también la oportunidad de tener ese espacio por ahí. Oye, Jorge, históricamente, esta cultura underground ha existido en todos los tiempos. Pues desde que podemos definir este concepto de cultura, podemos también afirmar que hay esta contracultura, esta contracorriente que va en contra de lo institucional, de lo mainstream, como se diría hoy día, para ofrecer pues una versión diferente de lo que sería lo aprobado por la alta cultura, ¿no? Para ir como en contra, y que sobre todo en el arte esto siempre ha nutrido a las nuevas corrientes artísticas, porque siempre van para a la corriente institucional, por decirlo de una manera, y lo hemos visto en general en la pintura, en la escultura, por ejemplo, de todos estos movimientos artísticos que se dieron a principios del siglo XX, en donde surgieron desde el dadaísmo, el cubismo, el surrealismo, el simbolismo, en fin, sí, todas estas corrientes que surgen en Europa, que les llaman de avant-garde, o sea, de la guardia de avance, que era como se referían a los ejércitos, a esta
porción del ejército que iba hacia adelante para ver qué había más allá, si no había peligro, etcétera. Eso es el origen de ese avant-garde, y que en cuestiones culturales se denomina aquellos que van un paso más allá de la cultura, digamos, institucional, ¿no? Y que también pues puede derivar esto en el underground, que sería como todo lo contrario. En lugar de ir en la guardia de avance, están como ocultos, bajo tierra. De ahí el nombre de la traducción en inglés del underground, ¿no? Que son pues quienes producen cosas que a lo mejor no están tan visibles para todo mundo, pero que pues resulta importante para la gente, sobre todo que es completamente anticonformista y quiere pues en cierta manera estar en contacto con otras visiones para nada institucionales de la cultura. Oye, Jorge, hablas del horror como algo que no es común. Vamos, deduzco que hay un público que está interesado y que disfruta, goza, se interesa por el cine de horror. Sí, bastante. Lo que Ándale, bastante. Sí. A ver, cuéntame eso. Lo que hacemos ahí en el José Martí, y bueno, en otras áreas de mi competencia, es precisamente impulsar este cine de géneros, ¿no? El cine de géneros, pues nos referimos al cine de horror, al cine de ciencia ficción, al western, en fin, a estos géneros muy, muy específicos que están relacionados siempre con el cine popular, y que dentro de la alta cultura, todo este tipo de cine de géneros, incluso en la misma literatura, siempre son como mal vistos, ¿no? Como decir, no están a la altura de las grandes narrativas que ha producido el hombre, ¿no? Sí, tanto en el cine como en la literatura, ¿no? Y es algo que a mí siempre me ha molestado, porque creo que en el horror podemos encontrar cosas bastante interesantes, aparte de reflejarnos a nosotros mismos, de encontrarnos ahí, que es algo para muchos quizá muy perturbador, para otros muy, muy interesante, pero que también sirve de cierta manera como una válvula de escape. El horror ha sido siempre muy importante en el imaginario popular, incluso antes de que llegara el cine, dentro de la literatura, dentro de los relatos folclóricos, como relatos de precaución en cierta manera también, ¿no? Y de pues reflejar también el entorno, de esta manera en la que pues se va haciendo fábula acerca de todos los temores que tenemos como humanos. De entrada, por ejemplo, el temor al otro, al que es diferente de nosotros y que se puede externar en la sociedad de diferentes maneras. El que no piensa como nosotros, el que es de diferente estrato socioeconómico, el que pertenece a un diferente partido. Siempre estamos dividiéndonos de esas maneras, ¿no? Del otro. Y en la narrativa de horror, la otredad siempre es algo muy importante, precisamente porque como es algo que es diferente de nosotros y nos sacude, es algo entonces a lo que debemos de tenerle miedo o incluso aborrecerlo. Pero al entenderlo, lo podemos trasladar ya a nuestra realidad, hasta nuestra cotidianidad, a partir de estas narrativas de horror. Y de ahí la importancia. Parece que todo el mundo tenemos una historia de horror. No, por supuesto, o sea, son inherentes al ser humano, definitivamente. A fin de cuentas son fábulas de la condición humana, hechas en esta clave que nos hacen pues pensar precisamente este tipo de narrativas de otra manera. Entonces, alguna vez me pareció muy interesante en una clase que estabas dando, en el que hacías una crítica sobre estos argumentos sobre el cine de terror genera violencia e inspira a los asesinos y demás. Tú haces una crítica ahí como... Sí, es que es llegar como un reduccionismo en el
que es muy fácil quitar las culpas de los verdaderos responsables dentro de la sociedad que van generando todo este tipo de violencia, ¿no? Hay diferentes disparadores de toda ella, pero el culpar a los medios, el culpar a las películas de horror, a los relatos de horror que generan a su vez más horror, me parece completamente inexacto. O sea, realmente quienes generan todo esto pues son los mismos que están dentro del poder. O sea, el horror es una manera de domesticar este tipo de sentimiento que en la realidad no lo podemos hacer, ¿no? De ahí incluso también el término de los terroristas, ¿no? Y de grupos terroristas que hacen precisamente eso, infundir el terror, de ahí el nombre, por ciertos actos, por ciertas acciones que ellos realizan y que está muy alejado de lo que es el terror, el horror de la literatura, del cine, que se acaba cuando termina la película, cuando cierras el libro, en fin, gente que empieza a imitar a lo mejor actos que vio en una película de horror, o en fin, bueno, son personas que lo hubieran hecho copiando cualquier otra cosa. Estamos hablando de ahí ya de psicopatologías más bien delimitadas que no tienen que ver con un comportamiento social en general. No quiere decir por esto que la mayoría de la gente que viera este tipo de entretenimiento pues, se va a volver loca, asesina, etcétera. Hay una historia familiar acerca de esta persona que le impulsó a hacer este tipo de cosas y que hubo ahí un disparador, pero que los medios en general pues no tuvieron que ver con esta responsabilidad de que ellos se hayan vuelto de esta manera, ¿no? Sí. La responsabilidad al final de cuentas está pues, en el núcleo familiar, en la sociedad misma, y que este tipo de entretenimiento se ha visto como el chivo expiatorio perfecto para quitar culpas, a final de cuentas, decir, bueno, pues nosotros nos lavamos las manos, no hacemos nada al respecto porque la culpa es de los medios, la culpa es de la tele, la culpa es del cine, la culpa es de video, ciencia ficción, es de los videojuegos, es de los cómics, en fin, ¿no? Es muy fácil culpar a todo ello. Por supuesto. Digo, no todo eso es underground, pero gran parte, ¿no? Sí, digo, el underground, como lo había mencionado antes, pues abarca una serie muy polifacética de disciplinas artísticas, ¿no? Que van desde la música, de la literatura, el cine, por decir las más importantes, ¿no? Pero que de cierta manera son actos de resistencia ante lo que es corriente imperial de par, el mainstream, o lo que se supone que debe de ser una corrección política. El underground, por ende, siempre es cuestionador del poder mismo, es completamente perteneciente a una incorrección política que abarca pues todo este espectro que acabo de mencionar. Claro. Alguna vez Jorge nos proyectó algunos segmentos de una película del Hombre Araña en Turquía, o una película de Hombre Araña en Turquía, ¿no? ¿Cuál es el título de esta película? Ukdebadam se llama, del turco Tres Hombres Poderosos, que es parte de su cine popular que se hizo durante pues, los años 50 y los años 60 y que estaba muy alimentado del cómic. Que el cómic no solamente es una invención norteamericana para ejercer su poderío cultural en aras del imperialismo, como se pensaba mucho en los años 60 y todavía 70, sino que es una forma artística y cultural válida y que existe en diferentes países. Turquía era uno de estos países que tenía mucho consumo de este tipo de productos y se reflejaron también en su cine popular de una manera también muy curiosa, porque en Turquía, en el país en el que se varias producciones internacionales, producciones italianas, algunas cuantas producciones norteamericanas, de películas de espectáculo, de entretenimiento. Ellos vieron que podían hacer también lo mismo, claro que con presupuestos muchísimo menores, pero que eran para divertir a su público, a final de cuentas, y entonces surgieron copias
de muchos personajes del imaginario del cine de otros países. Entonces tomaron personajes italianos, de todo, norteamericanos. Y en esa película que mencionas, de Tres Hombres Poderosos, sale el santo. Ok, Sale, sí, sale. El santo sale también en Jesucristo Cazador de Vampiros. Sí, pero aquí de una manera. En Jesucristo Cazador de Vampiros es una película como más bien homenaje, clave de parodia, todo ese cine que le llaman de serie B. Pero en el caso de esta película turca era un pirataje tal cual. O sea, el santo fue muy popular en Oriente, como mucho del popular de aquellas épocas de diferentes países. Perdón que te interrumpa, porque justo para allá quería ir. Ponía Turquía. Ejemplo, para Turquía. Además, ponía de ejemplo esta película turca, pero quería que nos fuéramos a cómo se da en México. O sea, en México también hay muchas cosas bien interesantes, bien underground, como La Sexorcista, La Horripilante Bestia Humana, Alucarda, que a lo mejor ya no son tan underground, pero va más o menos por lo que estabas planteando justamente ahorita, sí, ¿no? ¿Cómo en México se da? Fíjate que es curioso, porque yo ese cine, más que underground, yo lo denominaría cine popular. Fue un cine que se hizo en aras de pues atraer a la gente al cine en ciertos momentos específicos socioculturales de nuestro país, en el que, bueno, la moda en cierto momento era El Exorcista, por decir esta película que mencionas de La Sexorcista, que, bueno, pues la dirige Gilberto Martínez Solares, y que originalmente se llama Satánico Pandemonio. Y, bueno, la moda era en las películas de temática satánica. Estaba en los 70s, ¿no? Estaba El Exorcista, estaba la profecía, el bebé de Rosemary, que también atendían a ciertas ansiedades sociales de la época, ¿no? Y que en México pues no sería menos. Y obvio, pues México empieza a tratar de imitar eso. O sea, es algo como común y normal dentro de la industria cinematográfica, no solo de México, sino de todas partes del mundo. En Italia también surgieron películas similares, incluso hasta en Japón. El caso es que aquí en México se hizo, aprovechando también que se estaba viviendo un momento de transición para llevar más gente al cine, pues empezaron a verse más desnudos en pantalla. Y ya lo ponía esta película de Bellas de Noche, que inicia todo el género del cine de ficheras, y que... ¿Con quién era la actriz principal? Era Sasha Montenegro. Sasha Montenegro, claro. Y Jorge Rivero, que eran sí. los protagonistas que iniciaron pues todo este cine que para muchos fue la debacle del cine nacional, pero que presentaba algo que era atractivo para el público espectador de aquellos entonces, que era el desnudo femenino en pantalla, ¿no? Y que Gilberto Martínez Solares, aprovechando como todo esto, este destape que se vivía, no solamente en el cine, sino era la revolución sexual que se estaba viviendo y que en México pues nos llegó un poco retrasada y no se vivió del todo, también por el gobierno que existía en aquellos entonces, ¿no? Bueno, todo ese antiguo prismo como socavaba este tipo de libertades incluso que se podían dar en el cine. Mientras se podía poner algo de esta naturaleza, pues los productores obviamente aprovechaban. Y Gilberto Martínez Solares utilizó esto de sacar desnudos en pantalla con el tema de cuestiones satánicas, y realizó esta película llamada Satánico Pandemonio, que no le fue muy bien en su corrida comercial, la verdad, y bueno, pues desapareció hasta para después, años, si no es que décadas posteriores, ser descubierta por los extranjeros, por Estados Unidos, por seguidores del cine, raro, y ellos le empezaron nuevamente como a encumbrar, ¿no? No que necesariamente sea como un cine underground. Creo que el cine underground per se en México, en aquellas épocas, no podemos hablar de un cine netamente underground, ¿no? Sino más bien es como un cine, a veces, por un lado, experimental, como el que hacía Rafael Corquidi, o hasta el mismo Jodorowsky, por ejemplo, que también sacudía las buenas conciencias de aquellas épocas, con el Topo y sobre todo la Montaña Sagrada, que ocasionó todo un escándalo en Acapulco.
cuando se pretendían hacer ¿Jodorowsky ahí... tuvo un problema en Acapulco? Sí, claro, bueno, la película cuando se iba a hacer un festival de cine allá, la reseña de cine de Acapulco, bueno, pues ocasionó que hubiera ahí pues, todo un escándalo por la película, al verla ya el público de, bueno, ¿qué es esto? Y en fin, a Jodorowsky ya no le quisieron seguir permitiendo ahí la entrada, en fin, pero eran pues, otras épocas muy diferentes. De hecho, Jodorowsky podemos decir de aquella época de los 70s que sí formaba parte como de este movimiento muy underground en todos los sentidos. Él hacía el teatro pánico, hacía cómics también dentro de ese movimiento pánico que incluía a los españoles, Arrabal, por ejemplo. Y en fin, digamos que era como un movimiento, pues sí, underground, ¿no? Y que pues también incorporaba los happenings de los años 70, lo que hoy día le conocemos como performance, y que en ese sentido sí podemos decir que es manifestaciones del underground, de lo que se hacía en la década de los 70s en México. Curioso que, bueno, estas películas hayan tenido más difusión en el extranjero, ¿no? Que obvio en México pues no eran las películas aprobadas por las instituciones, y de ahí también claro, esto, porque, ¿no? fíjate, en aquel entonces la Secretaría de Gobernación pues tenía un área que censuraba las películas. Claro. Sí. Y la clasificación inclusive, clasificación sí, claro. A para todo público, B para X, C prohibidas casi por así decirlo, ¿no? Pero creo que eso inclusive ya ha cambiado. Sí, pues ya no existe esa censura como lo existía. No, censura como tal, la verdad, sobre todo en este tipo de cuestiones, no. Quizá incluso podríamos hablar de películas que tienen a lo mejor algún cierto contenido político que podrían llegar a parecer incómodas, pero me parece que incluso eso se ha superado también. No es lo mismo que ha ocurrido en gobiernos anteriores, en donde había como ciertas películas que se les destinaba a enlatarse y no salían. Creo que a pesar de todo lo que se vive en el país, hay la verdad que una mayor apertura en cuanto a temáticas, por lo menos lo que hemos podido llegar a ver no ha sido para nada censurado, ya más bien quizá lo que pueda seguir existiendo es una autocensura, ¿no? De parte de los propios realizadores, pero que a fin de cuentas no existe la censura como tal, como se ejercía por lo menos en aquella década de los años 70 o en décadas anteriores, todavía incluso en la década de los 90, en la plena en el pleno sexenio de Carlos Salinas hubo por ahí algunas películas que fueron algunas desenlatadas y otras censuradas, pero me parece que ya es un fenómeno que no ocurre hoy día. Oye, y actualmente bueno, primero, si hay actualmente algo underground en México y como qué ejemplos tendrías. Y la segunda es como con esto del internet, ¿todavía hay underground? ¿O ya no hay underground? Sí, yo creo que sí. El underground, que es pues esta cultura que no es tan visible para los demás, pero que existe. Podríamos incluso decir que se define ahora a través de las subculturas que trabajan a través de formar sus propias identidades, ya sea a través de expresiones musicales o cinematográficas, y que existen muchas en el país, no solamente en el Distrito Federal, pero que obviamente se condensan más en áreas urbanas y pobladas que en áreas mucho más rurales, donde se dan otro tipo de fenómenos culturales, pero que no necesariamente podemos etiquetarlas o llamarlas como underground. Y que refiriéndonos a estas que se dan en las áreas urbanas, pues sí, porque a final de cuentas, aunque está el internet es una herramienta más para difundir todo este tipo de cosas de una manera creo que mucho más directa, mucho más fácil de lo que se solía hacer antes, ¿no? De ir a conseguir permisos, a ir a ciertos lugares, etcétera. Digamos que es un poco más democrático
de lo que se puede hacer ahora de transmitir a través de YouTube, por ejemplo. Entonces hay muchachos que pueden estar filmando sus cortos de distinta naturaleza que todavía se pueden circunscribir al underground, pero para darles la difusión ahora lo que recurren es a la internet. Hay también hoy día un movimiento muy presente de chicos que hacen fanzines. Fanzines son revistas hechas por fans, que viene de las palabras norteamericanas fan magazine, o sea, revista de fanáticos, y que muchas veces tienen que ver con expresiones gráficas que tienen elementos tanto de diseño como de graffiti, y que pues lo pueden hacer en sus casas, pues las pueden fotocopiar o las pueden imprimir ahora ya con la profusión que existe de la tecnología y de impresoras, etcétera. Entonces pues hacen estas revistas de fans que tienen que ver con dibujo, con expresar incluso también su descontento, y se hacen ferias todavía aquí alrededor del Distrito Federal, y que incluso curiosamente hay algunas expresiones de estos fanzines que les dan cabida en algunas ferias de libro o en festivales de cómics, pero ahí están. Me parece que es una de estas expresiones que tienen que ver con el underground, y hablan mucho de la cultura en donde están relacionados estos muchachos, ¿no? Que tienen que ver a veces con la cultura, como he mencionado, del graffiti o de los patinetas, cuestiones musicales, como el mismo hip hop, que hay un sector de la población bastante metido dentro de esta cultura que tiene que ver con elementos que, si bien vienen de Estados Unidos, han sido asimilados para nuestra idiosincrasia, y a veces se dedican a hacer estos torneos como de hip hop, en donde hablan acerca de sus cotidianidades, de sus realidades y de sus descontentos de todo tipo, ¿no? Y que tienen precisamente esta línea muy definida de sí estar en el underground. Incluso a mí me ha tocado ver este tipo de muchachos que hacen este hip hop, incluso en contra de las instituciones, que se suben en el mismo metro, ¿no? Nada más así como a cantar, a rapear, y lo que piden pues es ahí como la ayuda. O hay batallas entre ellos que se dan incluso hasta en la Alameda, y veces en donde ellos se ponen detrás de el hemiciclo a Juárez y se dedican a hacer pues sus torneos así de hip hop, pues de rap entre ellos, que digamos sería como la continuidad de lo que se veía en estas películas populares de Jorge Negrete y Pedro Infante, que se la pasaban peleando ellos así a ritmo de rima, claro. Pero ahora igual es lo mismo lo que hacen los muchachos, pero ahora a ritmo de rap, de hip hop, ¿no? Entonces, o sea, se ha adaptado a esta idiosincrasia mexicana, pues, ¿no? Eso es a lo que me refiero, cómo adaptar algo completamente ajeno a primera vista a nosotros y adaptarlo a nuestra realidad mexicana, y pues hacerlo parte de ellos, de su realidad, ¿no? Es una característica del underground que ellos hacen. Oye, Jorge, yo soy muy preguntón en el metro, en el metrobús, y me gusta, cuando veo algo que me resulta interesante, no me quedo con las ganas y hablo con la gente. Un día, en la línea 4, vi a un joven leyendo, porque nosotros tenemos un taller de lectura aquí en el programa, y le pregunté, oye, ¿qué viene leyendo? Y me lo mostró, un libro de Stephen King. Dije, oye, ¿te gusta el terror, el horror? Dice, sí, prefiero disfrutarlo leyendo que vivirlo. Fíjate, me pareció muy, muy razonable su respuesta. Claro. Vamos, ¿qué pasa con todo esto de las películas, del graffiti inclusive? ¿Comprendemos o no comprendemos lo que hay detrás de una persona que se manifiesta grafiteando? ¿Qué significa todo esto? O sea, a lo mejor podemos ser muy críticos y decir, oye, qué manera de quitarle la belleza a la ciudad con todo el graffiti que se hay. Pero ¿qué hay detrás de todo eso, Jorge? Es una manifestación muy importante. Claro, sí, por supuesto. ¿Qué hay detrás de todo eso? Son como en cada determinada época, pues diferentes maneras de expresión que van teniendo
los jóvenes, y que son estas maneras de externar decididamente su anticonformismo. Sí, para ellos también se va haciendo una manera de reconfigurar su entorno a algo que ellos lo pueden identificar como suyo, de hacerlo pertenecientes a su entorno, de sentirse más cerca de lo que les rodea a través precisamente de estas intervenciones que se hacen en la ciudad, del graffiti, de esta expresión que ellos tienen, y que, pues como en todo, hay unos grafitis verdaderamente muy detallados, de un gran trabajo, y hay otros que la verdad pues no lo son tanto, no dejan de ser a lo mejor a ojos de muchos pues unos viles rayones, ¿no? De lo que se está hablando es que precisamente se necesitan todo este tipo de manifestaciones de expresión artística por parte de los jóvenes, y que puede ser el graffiti, pueden ser otras cosas que les llamen también la atención, y que no espera que también vayan a servir de puente para que se conecten con diferentes expresiones artísticas en general, ¿no? Por ejemplo, hablando del horror y de la literatura de horror, y lo digo por experiencia propia, yo desde muy niño me encantó todo este tipo de historias, de relatos, de lo que tiene que ver con esta cuestión de lo fantástico, de el horror, de la ciencia ficción, de la fantasía, los relatos de las historietas, de los cómics. Y conforme fui creciendo, esto me ayudó primero a los cómics a leer. Fueron mi primer vehículo para yo aprender a leer. Ah, sí. Sí, yo leí gracias a los cómics. Ah, mira qué interesante. Y después de eso, bueno, pues leer toda esta literatura juvenil y la literatura fantástica. Y conforme fui creciendo, pues como ya se te va haciendo un hábito y un gusto, la lectura de horror, de ciencia ficción, pues cuando vas creciendo también tus intereses van cambiando. No que uno olvide, que deseche esto que por primera vez hizo que te enamoraras de la literatura, de las letras, sino que ya tienes la facilidad de ir a leer otro tipo de cosas, quizá mucho más complejas, más difíciles, sin que haya reticencia de parte de uno. Porque a mí me parece que en las escuelas lo que hacen es todo lo contrario. Al imponerte libros y lecturas, lo que hacen es matar la pasión por la lectura. Claro. Y los chicos terminan aborreciendo los libros. Totalmente. Y entonces les dicen, como si fuera castigo, de ahora van a tener que leer. Claro. Y los chicos de no, nos dejaron leer, como si fuera un castigo, cuando en realidad es un placer y un gusto. Pero estos placeres y estos gustos, uno los va descubriendo por el gusto. Pues de manera propia. O sea, así fue como yo los descubrí antes de que me los impusieran. Yo se lo debo, la verdad, a los cómics. Aprender a leer ahí, a dejar llevar la imaginación, después, pues toda esta literatura juvenil. ¿Qué edad tenías en aquel entonces, te acuerdas? Pues sí, debía haber tenido como unos 7 años más o menos, ¿no? 7, 8 años. ¿Qué cómics leías? Pues ya de superhéroes, del Hombre Araña, que debo decir eran muy diferentes a lo que yo veía en televisión. Y se me hacen más complejos, se me hacen súper rarísimos los cómics de superhéroes comparados con lo de la televisión. Pero también... La sensación de terror, ¿no? No, esos los descubrí muchos años después, ya siendo más bien adolescente. Pero de niño, o sea, sí, algunos de superhéroes. Y obviamente cosas que veo que tampoco se editan mucho hoy para niños, ¿no? Hay muchos cómics para niños, ¿no? Como La Pantera Rosa, y La Pequeña Lulú, y El Pájaro Loco, Memín. Y Memín, y Las Aventuras de Walt Disney, muchos de Walt Disney, y que pues me sirvieron precisamente como para primero aprender a leer, enamorarme de la forma del cómic, y ya una vez dominándolo, pues como ir a otras lecturas que si bien estaban relacionadas con lo fantástico o la literatura juvenil, pues no sé, Emilio Salgari, por ejemplo, a dar el paso a otras cosas, Sherlock Holmes, a ya después llegar obviamente Stephen King, a cositas así, pero una cosa me llevó a la otra. Creo que todo es progresivo y hay edades como para todo eso, y que te tienen que enganchar de buenas a primeras para que desarrolles ese gusto, y también ya uno siendo mayor pues lo logres también contagiar a la gente más joven, decirles que la lectura realmente es
es un gran placer y no tiene por qué ser algo tortuoso que te dejan en la escuela. A mí al contrario, cuando me decían, pues tienes que leer, era un gozo, ¿no? Bueno, cuando llegaban los libros de lecturas en primaria, pues yo me los bebía, así de wow, ¿no? Y, en fin, o sea, sí le debo mucho a todo eso y creo que... el que seas autodidacta en japonés por las películas japonesas. Por las películas japonesas. Creo que también debo de decir que tuve muy buenos maestros aprendiendo, porque pues también me seguían conminando que siguiera todo esto, ¿no? Y algo muy importante que yo recuerdo que varios de mis maestros me dijeron, y sobre todo en el bachillerato, es el aprender a aprender, ¿no? Y cuando tú estás en las aulas, sobre todo en bachillerato, yo estudié en el CCH, y en el CCH pues te dicen, si quieres venir, ven a la escuela, no al salón, si quieres venir a la clase, ya, total, ¿no? Aquí no estamos obligando a nadie. Muchos de eso lo interpretan como, uy, bueno, vámonos, ¿no? Exacto, por ahí, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que está diciendo también, y esta enseñanza es de esto de, pues aquí vienes a aprender, en realidad. Y eso a mí se me quedó muy presente, o sea, cómo uno aprende realmente a aprender. O sea, cuando te dan también esta libertad y el aprendizaje... no termina en las aulas, sino que sigue una vez que sales de las mismas, ¿no? Y que pues esto tiene que ver con estos mismos placeres de la lectura y el seguir leyendo y el seguir aprendiendo, porque la verdad uno nunca termina de aprender y siempre vas a encontrar a gente que sabe más que tú, y eso pues es lo que me ha llevado a mí pues, a seguir como también todo este tipo de caminos, tanto en mis ámbitos de pertinencia, en el cine club, de enseñarles a la gente que hay más cine por ahí que del que se puede llegar a ver quizá comercialmente, que hay más opciones, que hay que buscar, que hay que indagar, que hay que provocar esa curiosidad en el lector, en el espectador, y que pues espero que se contagie la gente de este mismo entusiasmo, ¿no? De ver este tipo de cine, de seguir aprendiendo más, de seguir leyendo, en fin, ¿no? De buscar más cosas que existen. Oye, Jorge, esta manifestación creo que ahora ha disminuido, pero hubo una época en la que los vidrios del metro, de los trenes, ¿qué? ¿Es graffiti? No, ya, bueno, hay veces en que hay una línea muy delgada entre el vandalismo y el graffiti. Sobre todo porque uno lo entiende como ese acto de rebeldía en contra de las cuestiones institucionales, ¿no? Sí. De, esto representa pues el poder y todo, yo estoy en contra, ergo pues, rayo las ventanas, ¿no? Porque así muestro mi inconformismo, ¿no? Claro, sí. Pero creo que la verdad sí se ha superado mucho esto, y este inconformismo pues ahora ha tenido diferente tipo de expresiones que afortunadamente en las cuestiones que tienen que ver con el metro pues ya no son tan dañinas. Creo que ahora asistimos a otro tipo de cuestiones más incómodas en el metro que vienen de parte de la cuestión institucional, como la permisividad ante vendedores ambulantes, etcétera, etcétera, que el daño que pueden ser los propios usuarios del metro a sus instalaciones. Creo que también se ha entendido mucho que los jóvenes necesitan este tipo de espacios de expresión, y se han habilitado a su vez diferentes lugares para que se puedan expresar de esta manera. Claro que obviamente al tener todo un espíritu muy rebelde de entrada, y por ende este tipo de manifestaciones, al darte un lugar institucional para irte a hacerlo, pues es un contrasentido, ¿no? Sí. Pero bueno, ha llegado también este tipo de expresiones a los museos. Hace poco hubo una muestra de esto en el Museo del Chopo, que hay que decir que el Museo del Chopo también hace un tiempo para acá, relativamente corto, no más de un año, han estado dándole espacio a diferentes expresiones del underground en el museo, entre los cuales se ubica también el graffiti. Hubo unas exposiciones por ahí dedicadas a ello, en fin. Entonces todas estas
oportunidades que se les están dando a diferentes grupos de jóvenes de expresarse, pues también creo que agregan un elemento más de oportunidad que haya para ese tipo de manifestación inherente en un joven, ¿no? Y que de buenas a primeras pues también está muy relacionado con underground, y que el underground no necesariamente tiene que ser algo destructivo per se, pero que en su propia naturaleza sí lleva esta cuestión de ir contracorriente y subversiva, por supuesto, ¿no? Sería muy contradictorio decir que existe un underground que está auspiciado por el mainstream, ¿no? Por la gente que está detrás del poder. Sería un total contrasentido. Uh-huh. Pero creo que hoy día las expresiones del underground sí han cambiado. Uh-huh. Y también gracias a la internet, ¿no? Hay diferentes manifestaciones que se hacen a través, como ya lo hemos mencionado momentos antes, de YouTube, o de hacer cuestiones como de arte digital, o de incluso organizar eventos en los barrios en donde se vive, para tener esa cuestión identitaria del underground. Uh-huh. Oye, Jorge, perdón. No, sí. Por favor, Jesús. ¿Cómo has negociado para que tengas un espacio? Porque imagino que ahí en la Casa de la Cultura José Martí ya tienes tiempo. Sí, 15 años. Uh-huh. ¿Cómo lo has logrado? Pues debo de decir que fue, la verdad, en un principio por la pura pasión que uno tiene para este tipo de cosas. Por un lado, que se combina con gente que es verdaderamente facilitadora de todas estas cuestiones, que apoya y que es visionaria para integrarlo dentro de sus programas culturales. Yo debo decir que llegué ahí al Centro Cultural José Martí con estos maratones de cine, con otro proyecto en el que yo estaba integrado, que se trataba de una feria de libro itinerante. Era una feria de libro fantástico, que era organizada por un personaje llamado H. Pascal, que él sigue pues, en todas estas cuestiones que tienen que ver con cultura underground, y que él decidió pues, organizar esta feria de libro, en donde iban autores nacionales que se autopublicaban, en donde se invitaban a escritores de este corte, y se iba a diferentes sitios del Distrito Federal para presentarlo. Y yo iba apoyándolos con funciones de cine, ya de películas que estaban relacionadas con esos elementos, y que pues, lo hacíamos por el gusto de que la gente conociera más y se integrara más a esto. Llegamos en una de estas ocasiones al Centro Cultural José Martí, y ellos ya tenían la oferta de un maratón nocturno de cine, pero era pues, un maratón más dedicado a cine de arte, que yo de entrada creo que no se presta tanto para un maratón de películas durante toda la noche, porque es muy diferente de asimilar un cine de arte, mucho más difícil de verlo toda la noche que un cine más popular o de otro tipo de corte de género fantástico. Entonces, las dirigentes del Centro Cultural José Martí en aquellos entonces, mujeres las dos, eran la directora y la subdirectora. Ellas, pues la verdad que pues muy visionarias. La verdad, ellas habían logrado sacar avante al Centro Cultural José Martí de una pobreza cultural que existía en los derredores. Era en aquellas épocas el centro, pues un lugar también peligroso. Mucha gente no quería ir al centro porque después de cierta hora, y sobre todo ahí en el Centro Cultural José Martí, se ponía bastante difícil, ¿no? Pegado a la Guerrero. Entonces mucha gente tenía, la verdad, miedo. Y ellas habían logrado levantarlo. Ellas, debo decir sus nombres, es de ella, Gladys Robles, la directora de aquellos entonces del Centro Cultural José Martí, y Andrea Len, pues
no sé cómo lo hicieron, la verdad, pero integraron muchos programas ¿El centro culturales. depende de la delegación Cuauhtémoc o de...? Sí, del gobierno del Distrito Federal. Directamente del gobierno del Distrito Federal. Sí, pero no de la delegación. No de la delegación. Pero en aquellas épocas, estamos hablando del 98, del 99, pues obvio todavía no existía el gobierno del Distrito Federal como lo conocemos entonces. Todavía Sí. estaba la figura del regente. Y no se le daba al centro cultural, la verdad, pues los recursos necesarios para salir adelante. Y ellas, pues de una manera verdaderamente muy loable, pues lograban sacar muchísimos programas culturales para la gente de la zona. Nosotros llegamos con esta feria de libro itinerante, de libro fantástico, y ellas nos propusieron, al ver el programa que llevábamos de cine, de hacer un programa nocturno. Me dijeron, ¿por qué no hacen un maratón nocturno de cine con lo que ustedes traen? Ya nosotros tenemos esto. Mi compañero y yo, que me ayudaban en aquellas épocas, pues la verdad que encantadísimos, porque era algo que hubiésemos hasta pagado porque nos dejara. ¿Sí? ¿En serio nos van a dejar hacer esto toda la noche? Conformamos un programa, fue gratuito, fue muy, muy exitoso. ¿Y desde el principio tuvieron público? Sí, por supuesto. Hubo, y sobre todo siendo gratuito, y le dimos la difusión, causó bastante revuelo el maratón, y nos gustó tanto la experiencia que, bueno, también por buena fortuna, esta feria itinerante regresó 2 meses después, ahí mismo al José Martí, y se volvió, y nos invitaron otra vez a hacer esa misma dinámica de hacer un maratón nocturno con películas. Perdón que te interrumpa, sí. ¿Cuál fue el primer maratón? ¿De qué fue? Fueron de diferentes películas, no hubo un tema en específico. No, pusimos como que las películas más interesantes para nosotros, como más tremendas, así, de aquellas épocas, ya de cine asiático. Puse una película de Hong Kong, una película japonesa, y que, bueno, pues sí tuvo mucha respuesta del público. La verdad que muchos, e incluso los especializados en ese tipo de cine, pues no sabían que existían estas manifestaciones en Hong Kong y en Japón. Era algo muy novedoso. A nosotros nos encantó el resultado, lo repetimos cuando regresamos con esa feria, y tuvo el mismo éxito, y nos gustó tanto la experiencia que mi amigo y yo fuimos con las dirigentes del Martí a decirles que si nos daban la oportunidad de seguir. Dijeron, no, nos gustó mucho, y pues podremos venir aquí el siguiente mes y volverlo a hacer, porque la verdad es una experiencia. A nosotros la verdad nos encantó, o sea, porque fuimos toda la noche, ver las películas con público. Ese formato. Sí, es algo muy rico. El cine, a final de cuentas, es una experiencia colectiva. No es lo mismo si te quedas en tu casa a verlo, que vas a una sala de cine, las reacciones, sobre todo en películas de género, en las de horror, en las de comedia, la gente reacciona o se ríen, se asustan, y eso te contagia, y eso no tiene precio de verlo en una sala cinematográfica. Es algo irreproducible. Claro. En la sala de tu casa, por más que tengas una pantalla de súper alta definición y un gran equipo de sonido, no vas a sentir lo mismo, ¿no? Entonces, uno apasionado del cine, pues nos dan esta oportunidad. Fuimos a tocar la puerta y nos dijeron, pues sí, háganlo. Realmente empezamos a hacerlo, y pues por nuestros propios medios llevábamos a la gente, dándoles volantes en ciertos lugares, precisamente como del underground, ¿no? De aquellas épocas, ¿no? En el Tianguis del Chopo, dependiendo de nuestras temáticas. Si era de cine de vampiros, que estaba muy en boga en aquella época, pues íbamos ahí al Chopo. Había algunas tiendas donde vendían materiales como muy específicos, que ya no existe. Una tienda que se llamaba Tower Records, que vendían fanzines, libros, películas, y música, y que obviamente pues era el lugar perfecto, idóneo, donde los jóvenes iban y se enteraban de estas cosas. Entonces llevamos nuestras propagandas, las dejábamos ahí, y fue como nos integramos ahí. La verdad que con el paso de los años y viendo el éxito de estos maratones, y cambiando ya las reglas de cómo operaban los centros culturales, ya con la llegada de ahora sí que el gobernador de la Ciudad de México en lugar de un regente, y cambiando todo esto, pues nos ofrecieron formar parte ya de la plantilla del Centro Cultural, ¿no? del José Martí,
Antes, la verdad que nos daban, cuando estaba el regente, un porcentaje de las entradas. Las entradas tampoco eran muy caras y ellas cobraban para sacar avante al centro cultural, porque no había apoyo de parte de la regencia capitalina. Entonces, incluso para cuestiones de papelería y fotocopiado, pues se apoyaban en algunos eventos que eran de donativo. Entonces, de esos donativos del cine, pues nos daban un porcentaje por toda la labor que hacíamos, nos daban un 30%. A nosotros nos quedamos sorprendidos todavía de encima nos van a pagar. O sea, nosotros hubiéramos pagado por esto. Pero ya con el paso de los años todo cambió. Y bueno, mi amigo él ya no siguió conmigo. Yo seguí haciéndolos y a mí me integraron a la plantilla del Centro Cultural José Martí, que pues ya es parte ahora del gobierno del Distrito Federal. Que si no mal recuerdo, hace como 1 año o 2 querían cerrarlo, ¿verdad? Sí. Y fue todo el mundo se movió para que no se cerrara. Sí, fue un capítulo bastante siniestro dentro, no solo de la historia del Centro Cultural José Martí, sino de la cultura capitalina en general, porque la secretaria de Cultura designada por Miguel Ángel Mancera, la verdad que no estaba como a la altura de lo que anteriores secretarios de Cultura habían exhibido en las diferentes administraciones ferredistas. La verdad que ella traía además un historial un poco problemático, donde estuvo en el INBA y que pues no terminó su administración ahí por las mismas razones, cuestiones de prepotencia, de cambios muy radicales en cuanto a los programas culturales, y los trabajadores hicieron manifestaciones, huelgas, hasta que la quitaron del puesto. Y ya con ese antecedente la pusieron en la Secretaría de Cultura y bueno, empezó a hacer los mismos desatinos en diferentes áreas, entre ellas la sala Olinjolistli, bueno, el centro ahí de Olinjolistli, donde quitó a una de las orquestas que estaban ahí de jóvenes, les retiraron el apoyo, empezó a comprar televisores para llevar teatro a lugares en donde no llegaba el teatro, lo cual enojó a los teatreros, porque en lugar de pagarles a ellos, porque el teatro es algo en vivo, pues lo llevaban televisado y eso ya no es teatro. Y sobre todo porque fue un gran gasto de estas pantallas de alta tecnología y bocinas, en lugar de pagarle a los teatreros para que fueran a estos lugares, ¿no? Eso los enojó. En fin, hizo y la verdad que deshizo, hasta que llegó también el José Martí y quitó muchas de las actividades al aire libre, entre ellas que estaban, bueno, estas manifestaciones musicales que les había comentado en un principio, después los cursos de lenguas indígenas que se tenían ahí, y bueno, luego siguieron mis maratones, bueno, las charlas históricas de las calles, el café al aire libre, y después, bueno, siguió mi maratón, y no hubo una razón. O sea, si nos hubieran dicho alguna razón en específico, es que no está dentro de los objetivos de mi administración, o lo que tú programas o exhibes, pues no está acorde dentro de mi idea de cultura, igual uno lo hubiera aceptado. Uno sabe que cuando vienen diferentes administraciones, siempre traen diferentes ideas de cómo gobernar, de planes culturales. Pues uno dice, bueno, ¿y qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? La destituyeron porque hubo un descontento de toda la comunidad cultural de la Ciudad de México, y que a final de cuentas, cuando ya estas manifestaciones afuera de la Asamblea Legislativa la estuvo encabezando con Ignacio Taibo, bueno, ya hay como si los tomaron en cuenta, ¿no? Dijeron, caray, no, o sea, así se está saliendo esto de control, claro. Y bueno, en varios periódicos dieron cuenta de todos estos abusos que estaba cometiendo esta Secretaría de Cultura, y bueno, corrigieron todo esto, y bueno, se restituyeron todas las actividades culturales, por lo menos en el Centro Cultural José Martí, que se habían eliminado, entre ellas pues mi espacio de los maratones cine, las actividades al aire libre, las enseñanzas de lengua indígena, en fin, ¿no? Afortunadamente todo regresó
ahí y pues en bien de la comunidad de los derredores, que a fin de cuentas es para quien se hace en las actividades culturales, pero la verdad hay que señalar que esta señora traía una idea, me parece un poco anquilosada de lo que es la cultura, todavía así como muy de élite, ¿no? Y de negar como esta cultura hacia los sectores populares, ¿no? Entonces, pues me pareció algo que pues tenía que suceder tarde que temprano, la destitución de esta señora, y afortunadamente pues seguimos ahí, todos los del Centro Cultural José Martí, dando esta oportunidad de acercarse a diferentes espacios de lo que es la cultura, una cultura popular, a la gente de los alrededores y de los que quieran acompañarnos también, que vengan de diferentes lados. Yo ahí en los maratones he tenido gente que viene exclusivamente del estado de Hidalgo, por ejemplo, que viene desde lejos, nada exclusivamente a ver los maratones, o de Cuernavaca, en fin, ¿no? Entonces, la cultura es para todos. Habrá cosas que a algunas personas no les guste, otras que sí, pero de eso se trata, ¿no? Y estamos ahí, yo voy, presento las películas, me quedo a verlas, obviamente, a pesar de que ya las subtitulé y las he visto una y otra vez, porque lo que me gusta precisamente es verlas con el público, lo que les mencionaba, ¿no? De verlas de manera colectiva, es como verlas, por lo menos para mí, como por primera vez, y ver cómo va a reaccionar la gente. A lo mejor una película que a mí me gustó o pienso que va a funcionar muy bien, no funciona tanto, y otras ocurre lo contrario, unas que pensaba que a lo mejor no iban a funcionar muy bien, la gente sale bastante emocionada. Entonces, me gusta poder hacer esta labor de acercar a la gente al cine y a esas manifestaciones, en todo ese aspecto que tiene un cineclub, que es ir, no es nada más poner las películas y ya, sino saber bien cómo las programas, seleccionarlas y representarlas. Usualmente en un cineclub lo que se da es un debate, pero por la naturaleza de este formato, que es toda la noche, obviamente no hay mucha gente que se preste para ello terminando las películas, pero sí hay como charlas, o sea, yo voy, las presento, y entre película y película, entre ese descanso en donde el mismo Centro Cultural José Martí pues regala el cafecito y las galletitas, pues la gente tiene oportunidad de convivir entre ellos, de acercarse a mí, de preguntar acerca de las películas que estamos viendo, etcétera, y es generar precisamente estos lazos comunitarios a través de una expresión cultural, como en este caso el cineclub del Centro Cultural José Martí, y es pues lo más enriquecedor de ese asunto. ¿Con qué cierran? Pues honrado, en verdad, de que hayas venido, Jorge. Muchas gracias, sin duda. Y como dice una escritora africana, es peligrosa una sola historia nada más, ¿no? Es decir, una sola historia contada y que esa sea la regla es peligroso. Se necesita N cantidad de historias. Y creo que el underground y la labor de Jorge tiene miles de voces, entonces creo que hay mucho de importante en la cultura underground. Bueno, pues a mí me resta agradecerles a ustedes la amable invitación a su emisión, y pues invitar al público que nos está viendo en primera a que se acerque a este cineclub, que es en el Centro Cultural José Martí. Usualmente es el último viernes de cada mes, de 9 de la noche a 7 de la mañana. Tiene un costo de 32 pesos, que es algo muy simbólico. Claro. Se les regala ahí el café, las galletas, pueden llevar también ahí su refrigerio. Claro, no van a llevar cosas muy escandalosas como carnitas, ¿no? Sí, no, pollo rostizado, sí, ¿verdad? Pero bueno, pues el sándwich todavía, ¿no? Pero digo, entre película y película lo pueden ahí consumir y todo, pero ya dentro de la sala sí es un poco escandaloso. Sí, claro, pero obvio, están invitados. Cada mes son diferentes ciclos dedicados a temas muy en específico. Pues ojalá se animen, lo pueden consultar en la cartelera del Centro Cultural José Martí. En este mes de mayo, ahora con toda esta fiebre de superhéroes, vamos a presentar
un ciclo de películas de superhéroes, pero hechos en otros países. Voy a poner películas de Japón, de la India, de cómo ellos entienden este género que es netamente norteamericano, tanto de cine como de origen de la historieta, y cómo ellos lo presentan, ¿no? De Bangladesh, de la India, en fin. Ojalá nos puedan acompañar. En esta ocasión será el penúltimo viernes, del mes, porque el último viernes está reservado precisamente a el aniversario del Centro Cultural José Martí, al cual también están todos invitados. Ojalá también nos pueden acompañar a todas las actividades que se realizan ese último viernes. Y pues también a que busquen el cómic braille para ciegos, que también es para la gente que ve. Está integrado de las dos maneras, se llama Census. Tenemos ya 2 números, de 3 que está planeado, y los consiguen en las librerías El Péndulo y en algunas sucursales de Sanborns, del Distrito Federal solamente. Ya en otros estados de la República, a través de la página en línea de las librerías del Péndulo, que es elpéndulo.com, ahí lo pueden conseguir. Pues ojalá lo puedan hacer, porque simplemente recordar que al adquirir una copia de este cómic, de esta historieta, pues le van a estar regalando también un par de anteojos a niños de escasos recursos con discapacidad visual. Entonces, yo la verdad muy, muy honrado con la invitación, y pues he ahí también estas invitaciones que yo hago a su vez a su público espectador. Jorge, muchísimas gracias, mi querido Diego. Muchísimas gracias. Jesús, como siempre. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que el programa estará en YouTube para que se puedan deleitar nuevamente con la amplísima conversación que hemos tenido con Jorge Grajales y con Diego. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Isabel. Muchas gracias. Hasta la próxima. Déjame ver. Sí. Isabel. Sí, ahora hay que editar esa última parte. Sí, discúlpame. Es que, ¿sabes una cosa? No me fijé. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.